hradio.cl. Como ya lo comentamos el sábado pasado, estamos conociendo en este programa, conociendo a los candidatos, de preferencia obviamente en las elecciones municipales que son en abril, y también las constituyentes y las elecciones también de gobernador regional, que son bien importantes para el país. Quizás hay una modificación muy importante que se las vamos a comentar al final del programa, pero seguimos conociendo entonces a Mario Alvarado, candidato a alcalde por la comuna de Cabildo. Buenos días, Mario. Muy buenos días, Patricio. Muy buenos días a Hernán también. Buenos días a todos los que están conectados a H Radio esta mañana, perdón, a través de todas sus plataformas. Un saludo también a los cabildanos que nos escuchan por la plataforma y están fuera de la ciudad. Un abrazo para ellos muy cariñoso. Y gracias, como siempre digo, por creer que uno puede ser aporte en la conversación también. Bueno, Mario, terminamos la sesión pasada un poco comentando de temas quizás más personales, y fue una conversación un poco emotiva porque te hice recordar momentos difíciles para ti en tu vida, ¿ya? Sí, pero de hecho me llamaron desde extranjero. Un amigo de Irlanda. Voy a contarlo porque cuando tú tocaste el tema del papá, me llamó él. Yo lo conocí a David O'Farrell lo conocí en el año 87, 88, el de la República del Norte de Irlanda, y a él el año 89, 90, por ahí, los ingleses le mataron a un hermano que pertenecía al IRA, un joven irlandés. Y él me llamó después del programa y dice: es verdad lo que tú dices, no te pueden determinar los hechos de la historia por muy doloroso que seas. Y es un camino bastante doloroso que recorrer, pero ahí coincidimos los dos. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Escucharlo, el programa tan lejos y uniéndonos un sentimiento o una experiencia tan cercana a la misma que vivimos, salvando las distancias, ¿no? Pero bien. Quizá para terminar esta primera parte, que me engancho con lo que tú estás conversando. ¿Cómo fue tu experiencia en Europa? ¿Dónde tú pudiste vivir? ¿Cómo conviviste? ¿Dónde pudiste estudiar además? Cuéntanos un poquito para hacer el resumen de tu estadía por Europa. Para cerrar. Sí. Yo salí de Chile en el año 86. En el 86 salí directamente a España a estudiar Humanidades Clásicas en Salamanca, España. Ahí se me dio la oportunidad de... ¿La Humanidades Clásicas en qué consiste? O más bien formación científico-humanista, ¿no? La literatura, latín, griego, retórica o la oratoria, y la lectura de los clásicos en general. Ahí estuve un periodo, 2 años, y después continué mi viaje de formación a Roma, donde estudié en una prestigiosa universidad, la Universidad Pontificia Gregoriana. Esa comandada o llevada por los jesuitas, que tradicionalmente han sido muy apegados históricamente al ámbito de la educación y de la formación, especialmente la filosofía y teología. Y hice mi licenciatura ahí en la Universidad Gregoriana, esa imponente universidad antigua, ¿no? Sí. Y después también viví en México, ejerciendo la labor de formador, de docente, en los institutos Cumbres de México, y también en España desarrollé parte de este trabajo en un colegio que se llama el Everest. Así que eso ha sido. Estuve fuera del país unos 10 años más o menos, ¿no? Volví el año 97 por acá, 96. Pero muy, muy rica experiencia, haber conocido otras personas, no sé si otras mentalidades. Yo insisto que la base del ser humano es la misma, ¿no? Los sentimientos te pueden condicionar ciertas culturas, climas, pero la libertad, como dije la vez anterior,
es el ser humano mismo universal en todas partes. La juventud es muy parecida en todas partes, así que, pero sí enriquecedora. ¿Con qué experiencia te quedas? ¿Con qué país te quedas, quizás? Difícil, muy difícil. Yo en los países que estuve me encariñé mucho. En México la gente es muy espontánea, muy abierta, muy cálida. Los italianos son también muy cálidos, sobre todo en la parte sur de Italia. No una crítica, sino que la forma de ser el francés es medio complicado por cultura, no sé, los españoles muy espontáneos. No, yo creo que de todos los países tú tomas un poco y en todas, porque como dije antes, la riqueza del ser humano está distribuida en todos los lugares, así que de todas partes tú sacas una experiencia siempre positiva. Bien, Mario, ahí culminamos entonces con esta pequeña historia más personal y también con esta parte de tu pasantía por Europa. Bueno, volquémonos un poco a lo local. ¿Tú cuántos periodos de concejal llevas? Este es mi segundo periodo de concejal. 2 veces reelecto. Y antes había tenido, para aquellos que buscan ser elegidos concejal, tengan paciencia, y si les gusta la vida pública, más todavía. Yo tuve 2 intentonas antes de ser concejal electo. No es fácil. Ya que está terminando tu periodo, porque obviamente estás eligiendo otra opción de postulación, ¿ya? ¿Qué evaluación podemos hacer en estos 4 años? ¿Dónde tú crees que pudiste hacer un aporte? ¿Qué cosas tú rescatas de este trabajo? ¿Dónde están las ideas principales que tú pudiste proponer al Consejo, en realidad, porque uno propone al Consejo generalmente, ¿no es cierto? Sí, de hecho es un tema, ¿no? Es un tema un poco frustrante para los concejales y también que lo entienda la ciudadanía, cuando la exigencia del concejal es más de aquello de lo que puede dar. Yo pondría el énfasis primero en el desarrollo del rol que le toca jugar a uno. El rol principal del concejal es ser fiscalizador del alcalde. En resumidas palabras, para que el alcalde no se lleve el municipio para la casa, ¿no? Como ha pasado en algunas ocasiones, cuando no hay debida fiscalización, y sobre todo los actos financieros, dónde se ponen los recursos, cómo se gastan, etc. Ese es el rol principal. Y entiéndase que esa es la fiscalización, o los actos propiamente del alcalde. No es andar fiscalizando si el tránsito, no es fiscalizando la velocidad de los vehículos, no es fiscalizar si es que se hizo bien una construcción, etc. A veces la gente extiende el concepto. Y eso es lo principal del concejal. Entonces, mucho tiempo está dedicado a la lectura, a papeles, a ver números. Cuando te pasan cuando tú desarrollas el PADEM, por ejemplo, que es el Plan Anual de Educación, ¿cierto? Que son muchas horas metidos en analizando el PADEM si es adecuado o no. Y de hecho me parece que yo lo he rechazado las 2 veces, tú trabajas en educación, ¿no? Porque me ha parecido que no corresponde y concienzudamente he votado de esa forma, después de un análisis. Entonces, en ese aspecto yo creo que he actuado bien, y cuando he tenido que decirle al alcalde algunas cosas los he hecho, como por ejemplo la fiscalización que hicimos con otro concejal, Ignacio Miranda, respecto a educación de fondos CEP, que no fue una cosa fácil, de fondos no justificados por parte del municipio y por una buena cantidad de millones para un municipio tan pequeño. Es un rol principalísimo del concejal, ¿no? Que ahora han ido acortando la brecha y justificándola, pero por una acción. Yo pertenezco a la Comisión de Educación del Consejo, por una acción de la Comisión para que esto tuviera una acción concreta, es decir, trabajar en la justificación. De lo contrario, tendríamos multa tras multa por ese monto y tendríamos como consecuencia la reducción del presupuesto en recursos CEP. Y los recursos CEP van dirigidos, como tú sabes, principalmente a niños vulnerables, ¿no? Vulnerables. Hicimos la investigación, costó mucho tiempo, muchos días, muchas horas, y parece que todavía no se arregla,
pero pronto ya lo veremos en otro consejo eso. La última vez le pregunté al alcalde y dice que se ha ido cortando la brecha. No me dijo cuál era la brecha. Lo segundo, a mí me gustan las acciones más colectivas, fíjate, que queden en la comunidad. Porque cuando tú haces una acción voluntaria, perdón, individual, no voluntaria, individual, tú necesitas muchos recursos para eso. Ejemplo, si yo pusiera una oficina donde resolviera problemas, la gente acudiría y claro, puedo resolver el problema individualmente, particularmente, y eso requiere siempre recursos. A mí me gusta mucho la historia. Una de las cosas que degradó al Imperio Romano es precisamente eso. La República, perdón. No el Imperio viene después. La República Romana, y tú eres cientista bien político, los ejércitos al inicio, los legionarios peleaban por el honor de su república. Y después, cuando le fueron dando prebendas, les era muy fácil cambiarse de general a otro. Acuérdense los triunviratos, ¿no? Era muy fácil, de acuerdo a las prebendas y a las regalías que iban obteniendo después de las batallas. Entonces ya no era la república, sino era el general que estaba detrás, quien era capaz de otorgarle más premios por las conquistas que se hacían. Salvando la distancia, si tú tienes recursos, puedes hacer las acciones individuales mientras te dure el recurso. Y después tú desapareces de la escena y dejas a toda una gente, entre comillas, tirada, porque ya no estás en la escena política y no dejaste ninguna cosa en concreto con las personas. Por eso me gustan más las acciones individuales. Una, cuando le pregunté el periodo anterior, le pregunté, para poner el ejemplo, a la directora Nancy Olmos, si era necesario, perdón, yo fui con la propuesta de hacer operativos médicos acá, y me dijo que no le servían, porque eran solamente hitos del momento y desaparecían como llegaron, y dejando a las personas tiradas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le dije yo lo que necesito es especialistas permanentes. Bueno, ahí empezamos un trabajo callado, pero muy metódico y permanente con una universidad cuyo rector soy amigo desde el año 80, Cristian Nasser de la Universidad de Finisterre, en la cual yo también estaba haciendo un magíster en educación. Y empezamos las conversaciones. Bueno, de esas conversaciones que salieron después de mucho tiempo, un convenio con el municipio. Por eso digo, el concejal en este sentido muy poco puede hacer, sino la propuesta, y el alcalde lo aceptó, pero es una propuesta que nace de esta concejalía, por lo que te decía yo, dejar cosas permanentes. Y Cabildo, en resumidas cuentas, se transformó en un campo clínico de la Universidad de Finisterre, junto con otros 3 a nivel nacional. Para ese tiempo vinieron, ¿y el objetivo cuál era? Dado que la gente aquí se atiende con médicos generales, muchas veces los médicos generales derivan a un especialista y ahí se forma un cuello de botella bastante grande, ¿no? Sí. Porque tendrían que salir del territorio para resolver ese problema las personas y no todos tienen acceso. Entonces dijimos, ok, tomemos las listas de espera de especialistas y con esos especialistas que traigamos resolvemos más o menos o sacamos el cuello de botella que se está dando aquí en la comuna. Bueno, la gente recordará entonces cuando vinieron muchos médicos y muchos estudiantes al Colegio Araucaria, asistidos por el DESAM, ¿cierto? Porque ellos fueron viendo los pacientes que necesitaban atención médica. Vinieron pediatras, vinieron orino no sé cuánto de la nariz, de los oídos, no, me cuesta esa palabra siempre, cardiólogos, ginecólogos, un montón de especialidades, junto con dar los instrumentos de audífonos. Pues bien, y ahí entre ellos venía el que fue ahora actual ministro de Salud, Enrique París, y el actual subsecretario de Salud, Alberto Tuñac, que me tocó conocerlos en estos convenios que establecimos. Quedó Cabildo como campo clínico, quedó establecido por el convenio, y además
establecido con 2 internistas permanentes para que existieran las postas de cabildo. Y eso ya quedó establecido de forma permanente. Ahora no se ha visto por qué, por la pandemia que nos tocó, ¿no? Porque fue esto el año 2018-2019, donde se alcanzaron a hacer 2 operativos grandes con especialistas. Ahí tienes un ejemplo de cómo una institución puede hacer algo y dejarlo establecido. No, esto no desaparece porque el concejal deja de ser concejal. Ahí tienes un ejemplo. Esas son las cosas que a mí me atraen. Yo sé que mucha gente no se dio ni cuenta de que yo estaba detrás del asunto, porque la institución más fuerte es el municipio, ¿no? Detrás del asunto, yendo varias veces a Santiago, haciendo las tratativas y conversando sobre todo eso. Es muy interesante eso que planteas tú, porque quizás refleja un poco aquella función que está poco reflejada en la ley, que tiene que ver con la gestión de un concejal, ¿ya? Cómo coordina, cómo a través de contactos, porque al final tú tuviste que proponerlo al consejo, de establecer este nivel de convenio con este caso con la universidad. Claro, efectivamente, está tu desarrollo, tus vinculaciones y aparece este convenio. Eso es muy importante porque los concejales, dentro de todo, pueden hacer eso. Por el lado está la labor más fuerte, más permanente quizás, la fiscalización, pero también está esta otra gestión que, como tú dices, muchas veces es muy callada, muy sin tanta difusión, porque en el fondo, si ese convenio no es aceptado por un consejo, queda nada. Entonces, y te cuento otro caso también con una universidad, la Universidad de Playa Ancha, también había hecho el vínculo. A mí me interesa mucho porque en Cabildo hay una cosa, las creencias, voy a usar esa palabra, sí. Las creencias no son tan científicas, pero sí hay una relación, una percepción de las personas. Creemos que aquí el agua no es muy buena, y la tierra tampoco, y está haciendo efectos en la salud de las personas. Eso está establecido prácticamente desde muchos años, y por lo tanto creemos, los cabildanos creen, que una de las causas del mayor tipo de cáncer estomacal en Cabildo se debe a eso. De hecho, mi madre falleció de un cáncer de estómago. Y también las enfermedades broncopulmonares también se dan por este motivo. Bueno, viendo esto, establecí personalmente vínculos con la Universidad de Playa Ancha para hacer un convenio de medioambiental y cultural con dicha universidad. Lo mismo que la Finisterre, con pretensiones de hacer análisis de nuestro territorio para fundar científicamente, efectivamente, la causa-efecto, ¿cierto?, de lo que estamos conversando. Y lo cultural también, todo lo que tiene la universidad en el campo de la música, del teatro, etcétera, etcétera. Bueno, el convenio se firmó, pero un detalle, yo no fui invitado ni siquiera a la firma, pero está bien, puede darse este tipo de situaciones, pero el convenio quedó en un cajón, porque, como digo, el concejal puede tener muy buenas intenciones. Yo no sé cuál sería la motivación de dejar un convenio de este tipo, medioambiental, encerrado y no sacarle provecho. Eso tendrán que responder la administración después. Pero ahí tienes una frustración. Un convenio resultó con la Universidad de Finisterre y otro convenio cultural y medioambiental no me resultó nomás, pues, porque no tengo la fuerza suficiente y no soy la institución adecuada para poder desarrollar el convenio con la universidad, llevarlo adelante por lo menos. Tú lo conversaste recién. Y esto, para que me entiendan las personas, no es una cosa, oye, rector, podemos hacer un convenio de medio ambiente y lo firmamos la semana pasada. No. Tú me entenderás que son viajes, conversaciones, tiempo invertido, definir el campo del convenio. Hay una cuestión incluso jurídica de por medio. Entonces no es fácil. Y a veces... ¿Cómo? La universidad es una universidad del Estado que tiene una lógica
que opera con el Estado, en el fondo. O sea, exactamente. lento todo el proceso administrativo. El lento proceso, lo habíamos hecho, pero la motivación no se dio nomás al final. Y eso ya, si quieres tú, sí me causa frustración. Si yo estuviera ahora de nuevo ya que yo fui el impulsor de este convenio, por supuesto que lo restauraría. Y sería un punto importante para Cabildo. Tú lo mencionaste en la conversación también, Mario. Lamentablemente la ciudadanía entiende poco la función de los concejales. Ha costado mucho un proceso de inducción a la comunidad. Sí. Muchas veces piden soluciones a los concejales donde no están dentro de las atribuciones, ¿no es cierto? Hay una labor cívica, uno en periodos de campaña también escucha respecto a funciones o prioridades que establecen los concejales que no están ni siquiera dentro de su ámbito de su competencia, es decir, se comprometen a cosas que en la práctica no la van a realizar muchas veces, ¿no es cierto? Y sí. ¿Qué labor tú piensas que se podría hacer en ese ámbito? Con el fin de educar también a la gente. Ahí hay responsabilidades compartidas, ¿no? Porque informar. Y creo que ahí hemos estado al debe. Y no solamente a nivel comunal, sino a nivel nacional. Lo otro es reforzar, por supuesto, la formación cívica. Y no solamente por una cuestión de currículum, un currículum prescrito, es decir, establecido por el Mineduc, ¿no? Sino también a través de talleres puede darse el municipio. Lo que yo llamo la educación informal, aquella que no está establecida en un currículum prescrito del Ministerio de Educación, sino también abierto a la comunidad con otras materias que a la gente le puede interesar, puede estar en este tipo de formación también. Y también hay responsabilidad de los ciudadanos. Si los ciudadanos es el interesado de participar de las chivitas, ¿no? De ahí viene el concepto, ¿no? De lo público, de lo que sucede en nuestra comunidad. Pero no solamente con acciones y acontecimientos, sino si esas acciones conocimientos corresponden, estamos hablando de los roles, a los roles que tienen las autoridades, ¿no? A quién le corresponde a cada uno, entonces uno puede ir a hablar con el concejal, o con el alcalde, o con el diputado. Mira, si a mí, y la otra vertiente que veo yo en esto, lo que tú estás planteando, hay gente que le interesa no informar y que la ciudadanía no esté cabalmente formada, porque es fácil la demagogia, es fácil el discurso, pues. Voy a pavimentar las calles que están en el para traer más médicos. Siendo concejal, sabes que no puedes hacerlo. Mira lo que conversábamos de los convenios. Por un esfuerzo grandote de mi parte, queda en un cajón, porque no es fácil. Se me fue el punto, pero bueno, yo creo que esas tres cosas, ¿no? De la ciudadanía, de las autoridades, en su doble de responsabilidad de formar a la... Mira, en el primer periodo yo me di cuenta de un asunto, de que la gente, las organizaciones o dirigentes de organizaciones, principalmente, se acordarán algunas, vecinales, junta de vecinos, acuden a la autoridad para hacer ciertos tipos de proyectos, ¿cierto? Y es muy fácil tomar a esas personas y decir, no, yo le ayudo a hacer el proyecto, tal, cuando los proyectos lo pueden hacer las mismas juntas de vecinos si están formadas o no. Y me forcé el primer periodo de formar dirigentes. Acuérdense que estuvimos en cursos en Quilpué, porque ¿por qué pueden ser aprisionados por una autoridad y como que le deben a la autoridad favores, ¿no? Ese es lo que yo tenía en la cabeza. ¿Por qué no? Y la formación incluso con estos cursos te da mucho más libertad a los dirigentes, ¿no? Expandir el conocimiento te hace más libre.
que ellos mismos hagan los proyectos, ellos mismos los presenten. Por supuesto que siempre debe haber una persona que esté detrás para dirigir, para reforzar y sobre todo para conducir, puede ser el proceso del proyecto. Pero no depender totalmente de alguien para hacer el proyecto. E intenté hacer eso muchas veces y fueron bastante dirigentes los que alcanzamos a tener en Quilpué y en otras partes en la formación. Y eso se puede hacer. Bien, hemos conversado esta mañana con Mario Alvarado, candidato a alcalde por la comuna de Cabildo. ¿Tú vas en una lista, Mario, o vas independiente? Una pregunta yo voy independiente. No, yo voy independiente. Ah, perfecto. Pero ya. Alguien me dijo que había jugado unas cartas. Un amigo suyo me dijo que yo era bueno para el póker. Yo fui independiente, junté firmas, me registré junté la firma, ante notaría, junté los antecedentes y fui al CERVEL e inscribí mi candidatura. Después se agregó, por supuesto, un partido tradicional que yo pertenecí, el Partido Comunista, y me dio todo su apoyo. Y tanto así que soy el candidato también del partido. Pero como dije, no me patrocinó. Sí, yo soy independiente. Me está apoyando ahora, por supuesto, el comunal. El comunal optó desde el inicio de la candidatura, ¿no? Pero no estoy patrocinado, sí apoyado. Entonces tengo un campo mucho más amplio, y puedo decir libremente lo que uno piensa respecto de algunos temas. Ya seguramente lo iremos desarrollando más adelante, ¿no? Pero bien, esa carta me la jugué al vacío. No es fácil que después te vengan los apoyos sin conversarlos antes, ¿no? Pero se fue dando y tú ves que si has visto redes sociales, ya salió un dirigente del agua muy reconocido en la zona, también apoyándome o apoyando la candidatura, porque hemos bregado harto por el agua. Hemos acompañado a dirigentes al Congreso, hemos acompañado a dirigentes y yo reto a otra autoridad que lo ha hecho antes o más veces. Hemos estado en la DGA a nivel nacional muchas veces, reclamando la situación de lo que ocurre en el territorio, ¿no? Y ojo, mira lo que te voy a decir, por eso la historia cuenta. Si alguien analiza a los dos alcaldes que hemos tenido después de la democracia, porque el último alcalde fue Mario Alvarado Araya, en el año 73, y después vinieron dos nada más en todo este periodo de democracia. Si tú analizas justo antes de ser alcalde, ¿cuál es la experiencia que ellos tuvieron? Yo diría ni una. Es más, tenían más falencias que otra cosa. Si tú analizas el actual alcalde, no por una crítica, o la gente recuerde algún sello que dejó él siendo concejal. Bien tema. Mario, son las para ponerlo ahí, en el tapete. Sí. Yo llevo dos periodos ya. Sin duda el tema del agua es un tema muy importante para nuestra provincia. Quizás le vamos a dedicar el próximo programa en uno de los temas que seguramente tú quieres desarrollar y exponer con más en detalle cómo tú planteas el tema, y si viene una problemática a nivel país hoy día, pero la provincia tiene particularidades que es bueno analizar, ¿no es cierto? Y cómo también... Exactamente. Y el alcalde comprometido con estos temas será el que conduzca a la comunidad en un proceso constituyente y sea capaz de vincular a la comunidad con el proceso que se está dando en paralelo en la Convención Constitucional. Bien, Mario, muy gentil, muchas gracias. Hemos conversado con Mario Alvarado, candidato a alcalde por la comuna de Cabildo. Hemos tenido algunas pequeñas imperfecciones, tienen que ver con estos famosos que ya hemos conectado, que ya estamos conversando hace muchas veces, que es la conectividad en nuestra provincia es muy, muy mala, así que menos con Zoom y todo esto, que el video y la imagen a veces se complica. Así que muy gentil, Mario, muchas gracias. No te retires porque Hernán hace la desconexión, así que nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias, Patricio. Un saludo muy cordial a todos los cabildanos que están en sintonía de HE Radio. Saludos, Hernán.
Presentamos Conociendo a tu candidato en HE Radio. Hemos presentado Conociendo a tu candidato por HE Radio, HE Televisión y todas nuestras plataformas.